Principalmente decirles que en la Casa de la Democracia estos temas aún nos erizan más la piel. Temas que deberíamos no solamente estar acá un 14 de julio hablando de esto, sino hacerlo más ameno y más diario. Y ahí está el convite para cada uno de los que estamos acá. Agradecerle a Nilda, a Patti, como todos la conocemos, porque venga a presentarnos a su hijo acá, a su libro. Muchísimas gracias. Decirle gracias a Graciela por estar tan dispuesta y porque tiene siempre la palabra justa en cada uno de los relatos. A Sergio que yo no puedo dejar de mirarlo como aquel docente o como aquel rector de la universidad, con una historia tan rica y con tanto para contar que me emociona. Decirle a Alberto, gracias por acompañarnos, y a Juan Pablo, gracias porque sos parte de este ida y vuelta de estas palabras. Estuvimos charlando un rato y de esas charlas que enriquecen, mientras ustedes quizás estaban esperando y les pedimos disculpas, pero la prensa, hemos estado desordenados con la prensa. Disculpas por la demora. No poco menos que en estas fechas no sería leal de mi parte no acordarme de él. No sé si a Mariano, al vicegobernador, no le gusta que se diga mandato cumplido, pero es así. Me estoy acordando del legislador Darío Hernández, quien impulsó con una ley que el 14 de julio sea el Día de los Derechos Humanos en La Pampa. Nada más y nada menos que él nos hizo erizar la piel con sus relatos. Fuimos a su Jacinto Arauz y ahí hablamos con muchos y muchos de los que habían sufrido y la historia, ¿no es cierto? Entonces todo eso no es gratis. Y recién le pregunté a Sergio si en su carrera de docente o de universitario había tenido muchas preguntas de los alumnos. Y me dijo no. Y entonces dije, ¿todos sabemos lo que tenemos que saber en esta provincia? ¿No será hora de profundizar los temas? ¿No habrá llegado la hora de que hablemos más y contemos más para que no nos suceda más nada? Muchísimas gracias, les agradezco, les dejo el saludo del vicegobernador, que por viaje del gobernador no puede estar acá presente. Decirles que para mí me es más que grato estar entre ustedes y los dejo con Juan Pablo. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos, a todas. Tampoco puedo comenzar a dar inicio a esta actividad sin agradecerle a todos y a cada uno de ustedes su presencia aquí el día de hoy. Ciertamente sería injusto si me pongo a agradecer individualmente a cada uno de ustedes, pero los estoy viendo en los ojos, saben que mi agradecimiento es a cada uno de ustedes. Y ciertamente ver esta sala del pensamiento colmada de público me llena de satisfacción porque marca a las claras el compromiso que todavía muchos y muchas de nosotros tenemos sobre estas temáticas. Como bien anticipaba Alicia, el 14 de julio es un día caro a los sentimientos de los pampeanos y pampeanas. Desde el 2016 se institucionalizó como el Día de los Derechos Humanos en La Pampa, a raíz de los hechos acaecidos en la localidad sureña de Jacinto Arauz. Todos conocemos la historia, todos conocemos la gravedad de lo sucedido allí, pero de alguna manera hay que explicar cuál fue la lógica, el entendimiento o el sentido de esta propuesta que le dirigimos aquí a los panelistas, pero en definitiva a la ciudadanía pampeana. Y tiene que ver con una situación que quedó de manifiesto aquel 14 de julio de 1976, donde si bien el copamiento del pueblo
fue sufrido por toda la vecindad, pero particularmente estaba ensañado o estaba dirigido a un instituto de enseñanza, donde su cuerpo docente tenía una manera de pensar y de ejercer la profesión de la docencia desde una óptica o con un concepto muy poco habitual para la época y que tenía que ver esencialmente en proyectar los conocimientos a su alumnado, enseñándoles a pensar, a abrir la cabeza, a no incorporar conocimiento como autómata, sino tras un análisis previo. Y esa libertad puesta en esencia en ese instituto de enseñanza, naturalmente que despertó la preocupación de algunas fuerzas vivas, como suele decir el documental que Graciela bien conoce porque fue protagonista del mismo, y que muchos de ustedes seguramente también recordarán porque lo hemos estrenado en la provincia justamente el año pasado, y que de alguna manera describe la idiosincrasia de Jacinto Arauz y particularmente de algunos de sus vecinos. Bueno, esas miradas de algunos de esos vecinos motivó cierta preocupación. Esa preocupación se trasladó a ciertas esferas de poder y eso terminó resultando en ese operativo desproporcionado, a todas vistas condenable naturalmente, donde fuerzas de seguridad provinciales, federales, el ejército mismo copó el pueblo a tal punto que vos no sabrás contar después, Graciela, pero había más efectivos que vecinos prácticamente en la localidad. Pero bueno, para no extenderme demasiado en palabras, lo que quiero señalar que cuando advertí cuál había sido el motivo central de aquel operativo militar en Jacinto Arauz, y por estos días escuchaba manifestaciones públicas de cierta dirigencia política con aspiraciones a llegar a la primera magistratura y donde pone en cuestionamiento determinadas características del sistema de educación que gracias a Dios hace muchos años sostenemos en el país, pero que llamativamente está poniéndose en duda que todavía la educación siga siendo gratuita, pública, laica. Ciertamente me parecía que tratar el día de hoy y sin quitarle el eje a lo que es el trabajo tan profundo y quirúrgico que de alguna manera hace Patti en su libro Dictadura y Genocidio, donde también atraviesa toda esta temática de la educación. Y es por eso que me parecía que si bien hablar de educación es siempre importante, en los tiempos que corren tenía una actualidad por demás evidente. Entonces me parecía que compatibilizar esa obra de Nilda, que viene a ser un aporte en pos de la construcción de la memoria colectiva respecto de lo sucedido en la provincia, porque ella hace su trabajo particularizando toda la etapa histórica del terrorismo de Estado en la provincia de La Pampa, y que uno de sus ejes temáticos es la educación. Y por estas cuestiones que les venía explicando, lo que había sucedido aquel 14 de julio y lo que todavía hoy sucede, bueno, seguramente ninguno de ustedes habrá pasado por alto la última noticia que nos viene de Jujuy el día de ayer, con una irrupción de las fuerzas de seguridad provinciales en la casa de estudio más importante de Jujuy. Por eso digo, hablar de educación en estos tiempos es por demás necesario, y es por eso que la propuesta de hoy está centrada en eso. Ahora, si a ustedes les parece, y para no extenderme demasiado más en el uso de la palabra, les propongo ver un video que de alguna manera empieza a adentrarnos en tema y refiere puntualmente a la obra de Nilda, y seguramente después iremos escuchando aquí a los panelistas que
Alicia, no sé si llegaste a presentarlos a todos, pero no necesitan mayor presentación. Estamos hablando de Sergio Baudino, ex rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Graciela Bertón, víctima ella, pero asimismo hija de una víctima secuestrada y torturada por los militares. Nilda, naturalmente conocida por todos nosotros, y todos sus antecedentes en la docencia, en la militancia, son hartamente conocidos por todos. Y aquí al artífice de alguna manera de ese libro, porque él dirige la editorial Voces de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, y naturalmente su presencia aquí era muy importante para que nos cuente un poco también cómo surgió dentro de lo que es el Consejo de la Cooperativa el apoyo a Patti para que se haga realidad la edición de este libro. Bueno, ahora sí, dejo de hacer uso de la palabra. Ah, bueno, está muy bien eso que mencionas. Bueno, cuando quieras, pasa el video. En 1976 se produjo el último golpe de Estado en la Argentina, en un siglo en donde había habido muchos golpes de Estado. Pero este fue el más espantoso desde el punto de vista de las consecuencias a largo plazo en nuestra sociedad, no solamente en cuanto a la acción inmediata vinculada a la sistematización del terrorismo, con el objetivo de destruir toda la disidencia política y social que se había desplegado ampliamente a fines de la década del 60 y principios del 70 en Argentina. Pero ese 24 de marzo había sido preparado largamente y tiene consecuencias hasta el presente. Lo que se institucionaliza es el terrorismo de Estado, pero el proceso genocida había empezado mucho tiempo antes y tiene consecuencias hasta la actualidad. Podríamos decir que se agudiza con la masacre del 6 al 20 de junio de 1973, cuando las bandas armadas de la derecha peronista, desde el palco, atacan a gran cantidad de gente, en general perteneciente a la peronista, y que son baleados, ¿no? Eso es un signo de ese ascenso que rápidamente se va a producir en el gobierno de Franculi. Luego de la muerte de Juan Domingo Perón, avanzan más de la mano de López Rega durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón y el accionar de las 3A. Acá en La Pampa esa actuación se acelera en el 75, a diferencia de otros lugares del país donde ya en el 74 se desplegaban ampliamente y actuaban con la impunidad absoluta. En el 75, por noviembre, se toma por asalto y se reprime, se encarcela a los médicos que estaban participando en el Servicio Provincial de Salud y también a docentes universitarios de la Universidad Nacional de La Pampa, a periodistas. Pero el proceso ese va a continuar después, ya producido el golpe, al igual que en el resto del país. Yo soy docente, profesora de letras, estudié en la Universidad Nacional de La Pampa, en la Facultad de Ciencias Humanas, fui militante de una agrupación de izquierda, Vanguardia Comunista,
Tupac era el nombre de la agrupación estudiantil, e integré el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas. En el 76 estaba trabajando en Miguel Riglos, en un colegio secundario dependiente de la superintendencia de las escuelas privadas, y en octubre, más o menos contemporáneamente a la intervención y toma por asalto del pueblo de Jacinto Arauz y de la Escuela Agrotécnica por parte de fuerzas militares, fui separada del cargo de Miguel Riglos, acusada de tener autores de ultraizquierda y difundir ideas antiargentinas. Con esa consigna, digamos así, inhabilitaron mi título el año siguiente, cuando aún no me habían dado el título. Obviamente que sufrí un ostracismo muy grande y una rémora, un retardo en toda mi carrera, y el sufrimiento de que la gente común, que había sido tu amiga, tu conocida, en muchos casos te dejara de mirar. ¿Qué significa hasta el presente la continuidad de los juicios por estos crímenes de lesa humanidad que han herido la conciencia de la humanidad en el contexto de un genocidio? Es muy importante porque son horrores que no deben ocurrir nuevamente en nuestra sociedad. Entonces se debe conocer la verdad, debe tener la sanción que corresponde y se debe también reconstruir hacia un nuevo tipo de sociabilidad, porque eso fue lo que fue destruido. El genocidio consistió en eso, en cambiar de raíz esa sociabilidad solidaria y que tenía la utopía, pero encarnada en el presente, de la posibilidad de una sociedad más justa. Bueno, después de tomar aire, vamos a escucharte, Graciela. Después de tomar agua. No sé si lo acerco o me escuchan bien. Acércate si querés al micrófono. Bueno, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por darme la palabra. Tomo la palabra, honrándola, sabiendo que voy a hablar de un tema muy relacionado con el silencio. No es una gran responsabilidad hablar de algo que normalmente se silencia. Bueno, lo hablo desde el lugar o el espíritu de esa niña adolescente de 13 años, en su momento alumna del Colegio José Ingenieros en el segundo año,
cuando de pronto entramos todos a clases, como cualquier día, y a los pocos minutos ingresa la secretaria Mabel Holtz y nos dice quédense tranquilos, pero el colegio está en manos del ejército argentino. Bueno, un compañero mío, el que siempre se escapaba por la ventana, abre la ventana y se encuentra inmediatamente con un FAL que le apunta y le dice cerrar la ventana. Bueno, otro compañero abre la puerta del curso porque estábamos sin profesor y ve que soldados caminan por el pasillo de nuestro colegio. Y un compañero mío se acerca y me dice, sí, hay un operativo, vienen con una lista y en esa lista está el nombre de tu papá. Bueno, lo que se siente en ese momento es muy difícil de explicar porque es como toda situación totalmente fuera de lo común por el entorno, por estar en el colegio. Ir al colegio significa estar en un espacio de contención y también por lo que especialmente en mi caso ya se venía hablando en mi casa que muy probablemente este tipo de hechos podrían llegar a ocurrir en el país porque ya había pasado el 24 de marzo. Ya se había instaurado la junta militar en el gobierno. Yo tengo, después todos sabemos, o si hemos, se ha publicado, especialmente en el informe 14, al menos creo yo por primera vez, toda la investigación acerca del operativo Arauz, lo que pasó a la historia como el operativo Arauz, que bueno, parte de los profesores fueron secuestrados frente a los ojos de compañeros y compañeras que ya habían ingresado esos profesores a clases, estaban iniciando la hora, luego trasladados a la comisaría, luego al puesto caminero en la ruta 35 que separa la provincia de Buenos Aires, la provincia de La Pampa. Hoy los dos señalados como sitios de tortura y detención. Bueno, en el caso de mi papá, el único habitante que nacido y criado, digamos, en Jacinto Arauz y que también después siguió viviendo en el pueblo, ¿no? Hasta que falleció. Y todos los demás eran profesores provenientes de Bahía Blanca. Creo que en el caso de él fue como una medida disciplinar ejemplar, porque fue la única persona que luego, repito, quedó viviendo en el pueblo, cosa que muchos le han preguntado después a mi papá, ¿y por qué no te fuiste? Y bueno, era inimaginable primero que mi papá era un pequeño empresario a cargo de una sociedad con sus hermanos, y a dónde te ibas a ir aparte, ¿no? Con ese, aparte del arraigo, mi papá un enamorado absoluto de La Pampa y su naturaleza. Bueno, mi papá muere el 27 de enero de 1984, el 10 de diciembre del 83, recordemos, habíamos recobrado la democracia y poquito después fallece mi papá. Yo pienso que él realmente estuvo aguantando todo ese tiempo y bueno, pasa, ¿no? Que uno tiene una situación muy difícil por un periodo largo de tiempo y cuando eso pasa es como que relajás y ahí todo lo que estuviste guardando o estuvo al acecho realmente te ataca
y mi papá muere por un cáncer, directamente muy avanzado y bueno, eso es lo que más injusto me parece, ¿no? De toda esta historia. En ese momento tiene la presencia de espíritu y la visión, cosa que lo caracterizaba, de decir, yo no me puedo llevar todo mi testimonio, no me lo puedo llevar conmigo a la tumba. Él estaba totalmente consciente que iba a morir en pocos días. Con mi hermano lo subimos a un taxi, lo llevamos frente a un escribano y hace una declaración que hoy forma parte de la causa, digamos, como testimonio. Y yo traje acá como, o sea, mi papá obviamente no podía escribir, entonces en esa época usábamos los cassettes. Grabamos, mi papá hablaba, bueno, le gustaba hablar también mucho, por suerte era una persona muy comunicativa, y todo esto fue transcrito por mí en estas hojas, ¿no? Y de esto se hizo un extracto que fue lo que él se tipeó que el escribano tipeó como minuta de esa declaración. En realidad mi papá habló bastante más, ¿no? Yo, cuando llegó el momento de que se reavivaron, digamos, los juicios y la posibilidad de testimoniar, tomé parte del primer juicio como testigo y en las dos últimas partes ya como querellante, y siempre me propuse llevar la voz de mi padre, que no estaba más, justamente ante la justicia, que es lo que él quiso, ¿no? Y muchos me preguntan por qué pasó eso, ¿no? Y lo leo directamente de sus palabras, ¿no? Un extracto, obviamente, si no estaríamos acá 5 horas. Dice, en definitiva, creo que ha habido denuncias, pero que nadie firmó. Ha habido pequeñas broncas que seguro alguno se las sacó de encima haciendo esto, pero en definitiva pagamos por hacer un colegio secundario en Aráoz y que ese colegio sirviera para todos los muchachos, y en ese momento no decíamos muchachos y muchachas, ni muchaches. Esto nos lo manifestaron en palabras claras, precisas. Nos decían, ustedes están locos, van a hacer un secundario para todos, puedan o no pagar los estudios, y después ¿quién trabaja? Y nos costó horrores hacerle entender a la gente que si ellos van a poner a un peón que haya hecho el bachillerato, les va a manejar mucho mejor el tractor, va a hacer cualquier cosa mejor, con más conocimiento, con mucha más técnica que un muchacho que haya salido del 3º o 4º grado de la primaria. Que esa posibilidad de educación no se la podíamos coartar a nadie, a la altura de la historia en que estábamos, que era un esfuerzo que nos veíamos obligados a hacer todo el pueblo, toda la comunidad, y que lo hicimos. Toda la comunidad de Aráoz lo hizo. El colegio se hizo con muy poquitos subsidios, a fuerza de voluntad, a fuerza de poner la cara, de pedir colaboración a uno y otro, a fuerza de que la gente daba lo que estaba a su alcance. No interesaba qué. Era una feria de platos, un montón de ladrillos o chapas, una cosa que se organizaba y se trabajaba en conjunto. Yo creo que eso es lo que tuvimos que pagar en definitiva. Si esto sirve para que ese jalón de progreso se haya afianzado, porque eso quede como antecedente para que nunca más alguien que quiera llevar el progreso a nuestra comunidad vaya a ser malinterpretado, calumniado, denunciado, entonces ese objetivo estaría cumplido con mi declaración. Son palabras de mi papá, ¿no?
Y con eso creo que tenemos todas las respuestas a todas las preguntas que podamos tener, ¿no? No fue que por ahí los profesores usaban barba y los tuteábamos o que no usábamos uniforme y demás. Eran concretos intereses económicos que estaban en juego, ¿sí? Y producido todo esto por la denuncia de propios pobladores, muy poquitos, de Jacinto Arauz. Y sobre ese silencio es de lo que hablaba al comienzo, porque hasta de a poquito y con mucho esfuerzo y con un trabajo muy interesante que comienza justamente, acá tengo el acta del Honorable Consejo Deliberante de Jacinto Arauz. Dice: a los 4 días del mes de junio ya de 1992 se comienza a hablar de instaurar el 14 de julio como el Día de los Derechos Humanos en Jacinto Arauz, bajo la intendencia, como decía la señora, del señor Darío Hernández. Y concluye que por ello el Honorable Consejo Deliberante de Jacinto Arauz, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 971, sanciona con fuerza de ordenanza instituir como Día de los Derechos Humanos en Jacinto Arauz el día 14 de julio de cada año. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etcétera, etcétera. Esto nace como una iniciativa de instituciones que también se vieron afectadas por el operativo Arauz, como son la Iglesia Valdense, la Iglesia Católica misma. El cura de Valentín Bosch tuvo que exiliarse, amenazado por la AAA en esos días del operativo. El pastor valdense fue secuestrado y torturado, también apoyado por el doctor Brauer de Koenig, también fallecido en este momento, pero que también fue golpeado. Todas estas, realmente en el buen sentido, fuerzas vivas que se reunieron para no dejar eso en el olvido y que hoy lo vemos trasladado a toda la provincia. Así que bueno, con un poquito de historia cierro ya mi participación. Le dejo si alguien tiene alguna pregunta, o quizás al final le damos a todos una oportunidad, pero quería hablar en nombre y hacer un poco historia de dónde viene este tema del 14 de julio, que fue algo realmente representativo de la toma de conciencia de una comunidad de lo que había pasado, al menos el primer paso. Muchísimas gracias. Me parece que lo más apropiado es escucharlos a todos los panelistas y después, en todo caso, naturalmente, si alguien quiere hacer alguna consulta o una pregunta a cualquiera de ellos, tienen todas las posibilidades de hacerlo. Bueno, Sergio, si querés hacer uso de la palabra. Hola. Bueno, buenos días a todos. Agradeciendo también la presencia a quienes nos están escuchando, y agradezco la invitación a participar del panel. Como creo que ya se ha comentado, soy uno de los testigos que aparecen, digamos, en el trabajo del libro que hizo Patti. Allí, digamos, en esa tarea, digamos, de transmitirle información a Patti, mi preocupación fue ser fidedigno, es decir, tratar de transmitirle hechos que realmente sucedieron o visiones que tenía en el momento que sucedieron, y no mezclarlos con, que es algo difícil realmente, no mezclarlo con lo que sería lo que va comprendiendo después. Es decir, el mundo cambió mucho, la Argentina cambió mucho desde los años 70 que estamos hablando al día de hoy. Esa misma preocupación, que creo haberla logrado, de ser sincero, sensato con el testimonio, tanto en el libro como
en las 3 intervenciones que tuve como testigo en los juicios. Allí, digamos, a quienes vean el libro van a encontrar párrafos puestos, digamos, entre comillas, donde realmente voy transmitiendo digamos, lo que fue mi vivencia en relación a los hechos de los años 70, lo que fue, digamos, cómo ingresé de alguna manera, cómo me interesé por la política en aquel entonces, mi grado de participación como militante de base, no era un dirigente conocido en ese momento, y bueno, después lo que fue la detención, tuve 2 años y 8 meses detenido, y a mí me interesaría en esta charla no abundar sobre eso, que de alguna manera está ya reflejado en el libro y que seguramente algunos ya lo han leído y otros lo van a hacer, sino tratar de ir a otro aspecto que es motivo de la charla, que es de alguna manera vincularlo con la educación y dentro de eso vincularlo con lo que fue mi tránsito por la universidad como autoridad. Es decir, que yo de alguna manera mi experiencia se divide en distintos tramos. Es decir, por una parte nací en el norte de la provincia, en Calipúa, allí estuve hasta terminar tercer año y luego hice 4º y 5º año del secundario en Pico y en el 73 vine aquí, en el 77 fui detenido, en el 79 salí digamos, en libertad vigilada y ahí comienza una etapa digamos, en la que yo no participo, no vuelvo a militar en política, sino que mi objetivo es formar una familia y profesionalmente logré terminar los estudios en el 81 y eso sería como, digamos, distintas etapas. Hay otro momento en que el gobierno democrático en el 83 me convoca, precisamente el que me va a ver es Jorge Dlowski, que lo tenemos aquí en primera fila, y participo 2 años de la gestión como director de renta en la gestión de la municipalidad de Santa Rosa, que el intendente era Molteni. Mi perspectiva era no digamos, actuar en política, entonces mi compromiso era actuar desde lo técnico. Luego de eso, digamos, en el 86 me fui hacia lo que es la actividad privada, pensando siempre en el objetivo que para mí era objetivo estratégico, que era formar una familia. En el 83 nos habíamos casado con Adela, que está por allí, yo veía, digamos, como una actividad inestable estar en el mundo público y vinculado a la inestabilidad política que para mí fue una constante, ¿no es cierto? Una constante, ahora estamos llegando a los 40 años de democracia, pero si hacemos un recorrido hay continuamente vaivenes e inestabilidad. Así que ahí me repliego de alguna manera a la actividad privada, pero ya vinculado a la universidad como auxiliar docente desde el 84. Y bueno, después la otra etapa es cuando termino aceptando ser secretario económico administrativo de la universidad en el 2008. Y ahí, digamos, es como que ya con el objetivo estratégico mío cumplido, que sería haber formado una familia, me dejo permear mucho más por la política universitaria y termino accediendo al rectorado en el 2010 y allí estudié hasta mayo del 2018. Yo aquí tengo un pequeño, digamos, sería como un apunte que no sé si habrá unos 5 o 10 minutos para leerlo, porque hace mucho que estamos acá, que nos permite de alguna manera hacer como un recorrido de estos 40 años visto desde que iba pasando dentro de la universidad, a través de resoluciones importantes o momentos importantes. Y lo que hice fue sacarlo en la página de la universidad uno puede acceder a las resoluciones del Consejo Superior, y allí puse como buscador derechos humanos, entre comillas, y que cumpliera con esa regla, y aparecen un montón de resoluciones de las cuales seleccioné rápidamente para ir viendo fecha por fecha algunas cosas que iban pasando que tienen que ver con lo que es el motivo de este acto. Así encontré en octubre del 86 que hay una resolución del Consejo Superior en relación al Día Universal de los Derechos Humanos dispuesto para el 10 de diciembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el año 87, estamos hablando de hace 36 años, encuentro que hay una resolución del Consejo Superior
que se refiere a que se cumple un 10º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo del 76 y emite una declaración, ¿no es cierto?, dirigida a la opinión pública, en la que, entre otras cosas, manifiesta que al amparo de la tristemente célebre doctrina de la seguridad nacional se instauró en nuestro país un régimen dictatorial signado por el terror represivo y la destrucción de la economía nacional. Así, digamos, obviamente que la declaración es mucho más larga. Yo lo que fui tomando algo que nos pueda, digamos, relacionar con lo que estamos haciendo hoy, hablando hoy. Allí resalto que dice: no fue casual que la hazaña represiva se haya centrado de manera especial en la universidad, los centros de enseñanza, el estudiantado, la clase trabajadora y los intelectuales. Allí se levantaron las principales trincheras de resistencia al proyecto antinacional y antipopular puesto en marcha por la dictadura. Ahí estoy hablando de un pronunciamiento de la universidad, ¿no es cierto?, del Consejo Superior, que es el órgano máximo, del año 1987. Después habla de la consolidación de la democracia reconquistada y para cerrar el camino, dice, a los nostálgicos. Y esto lo traigo a colación de lo que decía Juan Pablo en el inicio, ¿no es cierto?, que de alguna manera hace 40 años que estamos en democracia formal, pero tenemos de alguna manera un reverdecer de los nostálgicos. Acá habla para cerrar el camino, los nostálgicos que no cejan en su empeño de volver a quebrantar la vigencia plena de las libertades públicas y el orden institucional. En agosto del 89, el Consejo Superior declara la inconveniencia de un indulto para los comandantes y para militares y civiles implicados en los delitos de lesa humanidad, así como la de una amnistía, es decir, la inconveniencia de una amnistía interna en el ejército a los implicados en los levantamientos de Semana Santa, Montecaseros y Villa Martelli. Acá, digamos, entre la audiencia tenemos mucha gente que, digamos, va a asociar rápidamente que no tenemos que explicar qué era. Estamos hablando acá hace 30 y pico de años, 34 años. En agosto del 2001, ahí salteamos unos cuantos años, encuentro una resolución que dice: vista la realización de la exposición internacional itinerante Ana Frank, una historia vigente, a realizarse en Santa Rosa del 15 al 30 de agosto del 2001, el Consejo Superior decide auspiciar la exposición de itinerante Ana Frank, una historia vigente, organizada por la Fundación Memoria del Holocausto, Museo del Shoah, a realizarse del 15 al 30 de agosto del 2001. En el 2002 encuentro una declaración que repudia los hechos ocurridos el 26 de junio de ese año 2002, en los cuales perdieron la vida Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Ahí, digamos, tenemos un punto clave, ¿no es cierto?, del 2001, que refuerza lo que yo les decía de la inestabilidad y la inseguridad con respecto a la fuerza de la democracia que estamos por cumplir 40 años. En marzo del 2003, hace 20 años, hay una declaración que repudia la interrupción de la vida institucional democrática en nuestro país del día 24 de marzo del 76. Así que el Consejo Superior toma este tema como, digamos, una reivindicación, y luego se va a ir sucediendo en distintos años. En el 2004 hay otra declaración repudiando el golpe del 76, como la que acabo de nombrar, y le agrega participar, es decir, que la resolución del Consejo Superior es que la universidad participe en todas aquellas acciones que expresen el repudio al golpe del 24 de marzo del 76 y apoyar todas las medidas institucionales que persigan la determinación de responsabilidad y castigo a los culpables. En el año 2004 hay una resolución del Superior en relación a la llegada a la provincia de La Pampa de la muestra itinerante de abuelas de Plaza de Mayo. Es actividad que está impulsada por la Red por el Derecho a la Identidad, por la Asociación Pampeana de Escritores, APES, por aquí vi que estaba la presidenta recientemente designada. También estaba, además de APE, el Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer y la Cátedra Libre sobre Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Humanas, entre otros. Y bueno, declara de interés institucional esa muestra itinerante. En el año 2006 hay otra declaración, digamos, relación al 24 de marzo y a convocar
a participar de actividades y a su vez todo lo que tenga que ver con determinar responsabilidades y castigos a los culpables. En el año 2006, en noviembre, el Consejo Superior decide otorgar el título de profesor honorario a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo. En marzo del 2007 hay una declaración referida al 24 de marzo. En octubre del 2008 hay una declaración que en octubre del 2008 referida al equipo argentino de antropología forense que está invitado por la universidad a través de la Secretaría de Cultura, y la declaración del Consejo Superior tiene dos cuestiones. Una que le hace un reconocimiento institucional al equipo argentino de antropología forense por su tarea científica y humanista que desarrolla por su contribución a la búsqueda de la verdad en los casos de detenidos desaparecidos en Argentina y otros lugares del mundo, y su aporte al esclarecimiento de los casos en manos de la justicia. Y el segundo punto es el agradecimiento también al equipo, ¿no es cierto?, particular y especial por la tarea desarrollada para identificar los restos detenidos desaparecidos pampeanos, que son Liliana Molteni y Rodolfo Daniel Elías, así como su contribución en el esclarecimiento de las circunstancias y destino final de los restos de Teresita María Scianca. En diciembre del 2008 se firman dos convenios marco con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, firma la universidad, ¿no es cierto? En ese entonces yo ya era secretario administrativo de la universidad. En junio del 2010 hay una declaración número 3 del Consejo Superior referida a que está próximo el comienzo del juicio donde se investigarán y dilucidarán los crímenes de lesa humanidad cometidos en la jurisdicción de la conocida subzona 14 o 1.4, que incluía a la provincia de La Pampa. Ahí, digamos, en esa declaración, en el punto 1 dice considerar del interés social, académico e institucional el juicio, que comenzará el 2 de agosto del año 2010. Y en el punto 2 dice poner a disposición de la justicia todos los medios con que cuenta la universidad que puedan contribuir a la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia. Y en el punto 3, invitar a las cátedras, estudiantes, docentes, graduados y no docentes, grupos de investigación y de extensión a contribuir al acompañamiento del juicio a través de la difusión de la información del mismo. En el año 2011, el rectorado por el que hay un expediente rectorado por el que se tramita un proyecto de resolución relacionado con la organización de un acto en virtud de los miembros de la comunidad universitaria de La Pampa que fueron víctimas de la persecución ideológica y política en el marco del terrorismo de Estado. Allí, digamos, hay una resolución del Consejo Superior que organiza para el 10 de diciembre de 2011 el acto de desagravio. Y se coloca una placa recordatoria que tiene el siguiente texto: en reconocimiento a los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de La Pampa, víctimas de represión y persecución en el periodo 9 de agosto del 75, 10 de diciembre del 83, por la justicia y la memoria y la dignidad por una universidad democrática nunca más. En septiembre del 2011 hay un reclamo que realizan estudiantes, profesores y diversos sectores sociales chilenos, y el Consejo Superior hace suya la reivindicación de los estudiantes chilenos por una educación superior gratuita e igualitaria. Esto lo tomé porque en realidad creo que es una muestra de la importancia de lo que es la educación universitaria en nuestro país, que es de alguna manera señera en lo que es Latinoamérica. El Consejo Superior hace suya la reivindicación de los estudiantes chilenos, rechaza enérgicamente la represión por parte del Estado contra estudiantes, profesores y demás ciudadanos que se manifiestan y peticionan para lograr un sistema educativo gratuito, público y de calidad en Chile. Y apoya, el Consejo Superior dice que apoya la búsqueda de un acuerdo de Estado en la vecina República de Chile por mecanismos democráticos y pacíficos que permitan la puesta en marcha de políticas educativas en pos de promover la gratuidad y el libre acceso al sistema educativo para toda la población. Eso fue en septiembre de 2011. En noviembre del 2011 hay una resolución que habla del convenio marco entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Universidad Nacional de La Pampa, convenio que se firma en febrero del 2012. El 11 de abril del 2012 hay una declaración del Consejo Superior
que hace suyo el apoyo institucional a la aplicación total de la Ley 26.522. Este es otro tema que no es específico del día de hoy, que es el apoyo a la ley de medios, pero que tiene que ver de alguna manera con una de las búsquedas que hizo nuestro país de tener realmente una prensa libre, democrática, y que no esté, digamos, que la difusión de la información que de alguna manera gobierna nuestras opiniones e ideas o del conjunto de la población no esté de alguna manera en manos oligopólicas y monopólicas. En marzo del 2012 se crea el PAI, que es el Programa Académico Institucional de Derechos Humanos que tuvo la ULPAN y que tiene la ULPAN. Ahí, digamos, se decide su creación, se programa la creación del programa. El objetivo general es la institucionalización de espacios académicos en la universidad con el objeto de fortalecer el sistema de protección de derechos humanos en todo el ámbito de la ULPAN, tanto en sus facultades como en todos los ámbitos de su incumbencia, docencia, investigación y extensión. En dicho marco, digamos, el objetivo específico del PAI es el involucramiento de cada facultad en un proyecto articulado desde una coordinación central que actuará en el ámbito del rectorado y que permite una coordinación y que se pueda sostener y enriquecer a lo largo del tiempo. En agosto del 2012 hay una declaración donde dice: visto en la reivindicación de gran trascendencia pública realizada por el sacerdote Jorge Luis Hidalgo, estamos hablando de 2012, no hace tanto, sobre acciones de terrorismo de Estado llevadas a cabo por el dictador Jorge Rafael Videla, es decir, Hidalgo, un sacerdote, hace declaraciones reivindicando de alguna manera el golpe. El Consejo Superior declara repudiar las expresiones del sacerdote Jesús Luis Hidalgo por las que reivindicó los actos de terrorismo de Estado cometidos por la última dictadura y asimismo ratifica el firme compromiso de nuestra universidad en la defensa de los valores democráticos. En octubre del 2012 hay una resolución que aprueba, resolución del Consejo Superior, que aprueba un curso de posgrado sobre especialización en derechos humanos a cargo del doctor Alejandro Medici, y se crea la carrera de posgrado de especialización en derechos humanos en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de nuestra universidad, que tiene como objetivo formar graduados especializados en la defensa y promoción de los derechos humanos en forma integral, promover la investigación y la extensión universitaria acerca de los derechos humanos, formar docentes e investigadores especializados en los derechos humanos como perspectiva transversal a las distintas ramas del derecho y de la política pública, aumentar la educación en promoción y defensa de los derechos humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y en general de la universidad, así como en otros niveles de educación a través de la transferencia de los graduados, promover los vínculos de la universidad con la comunidad a través de la defensa y promoción de los derechos humanos. Y como destinatarios de la especialización, los aspirantes a esta especialización deben poseer título universitario de grado, definido según los términos del Ministerio de Educación, en carreras de ciencias humanas y sociales. En diciembre del 2012, la ULPAN decide conformar, ahí viene una actividad previa durante el 2011, y decide el Consejo Superior conformar una comisión especial coordinada por un representante titular de cada uno de los claustros para que analice y arbitre todos los medios necesarios a su alcance a fin de lograr la intervención de la ULPAN como parte querellante en el juicio que se lleva a cabo en el Juzgado Federal de Santa Rosa, caratulado como actuaciones instruidas por abreviación de delitos de lesa humanidad, lo que es el expediente 615/10. En marzo del 2013, directamente, digamos, después del trabajo de esa comisión y dado el inicio de clases, dispone la presentación de la universidad como querellante en el juicio, solicitando que se la tenga como querellante, y se designa al abogado Franco Catalani, que creo que andaba por aquí, como patrocinante letrado. En marzo del 2013 se recibe la donación por parte del licenciado Norberto Asquine de un archivo informático que contiene datos sobre detenidos políticos y gremiales. Yo imprimí aquí la resolución, que de alguna manera el volumen de la cantidad de hojas nos muestra, parece un librito. Cada rengloncito es un detenido
detenido en la provincia de La Pampa. No, aquí nos salimos fuera del ámbito de la universidad. Y el 20 de marzo del 2013 se actualiza, de alguna manera se ordena y actualiza ese listado, y ustedes lo pueden acceder en la página de la universidad. Es un listado que está actualizado, donde habla de la cantidad de detenidos que hubo en la provincia, describe de alguna manera qué función estaba cumpliendo, que el primero de todo encontramos a Ananía, gobernador, en el año 1956, y el origen de la detención, comisión investigadora, detenido, digamos, hay documentación probatoria, etcétera. Y en ese ordenamiento encontramos 24 páginas con una buena cantidad de renglones. En las últimas páginas encontramos desde el 77 en adelante, y vamos viendo que la situación, digamos, relacionada a detenciones, a represión, es una larga historia allá de la provincia, que comienza de alguna manera, al menos en este listado, en el año 1956, con las actividades posteriores a la caída de Perón. Entre medio encontramos todo lo que es el plan CONINTES, intermedios. Así que ahí, digamos, se recibe en marzo del 2013 como donación y se incorpora como documentación que tiene la universidad y a la cual todos podemos acceder en la página de la misma. En el año abril del 2013 hay un censo a docentes y autoridades que organiza el PAID, es decir, el Programa de Derechos Humanos. En mayo hay una resolución, ¿no es cierto?, que aprueba que se realice el censo. En mayo del 2013 se le entrega el título de profesor honorario al escritor Edgar Morisoli. Lo tomé como un dato para referencial, debido a que de alguna manera es uno de los que fueron reprimidos, ya que en los considerandos de la resolución encontramos que en el año 74, durante la gestión del rector Alfredo Domínguez, fue convocado por Hugo Chumbito y Julio Colombato para sumarse al proyecto del IER, Instituto de Estudios Regionales, que, digamos, encuentran referencia en el libro de Patti. Allí tuvo la responsabilidad Morisoli de dirigir la comisión número 6, que se ocupó del estudio de los valles temporales del Río Negro y Colorado, tarea que se vio truncada por la intervención que tuvo la universidad en 1975 y que de alguna manera es el inicio, digamos, del periodo que Patti toma para el libro. En junio del 2013 se reconoce, el Consejo Superior, a través de una resolución, reconoce la trayectoria del ingeniero agrónomo Raúl Esteves Leite, que fue el primer rector elegido democráticamente en la ULPA y que por otra parte había llegado a nuestra universidad como exiliado de la represión que había en Uruguay, o sea, es de origen uruguayo. Y bueno, hay una placa, ¿no es cierto?, que reconoce a ese primer rector. En octubre del 2013 hay una jornada institucional sobre educación superior y derechos humanos, balance y perspectivas. O sea, hay una resolución del superior que dispone de realizar esa jornada, con la asistencia de docentes especializados del Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone, de la Universidad Nacional de Quilmes, de acuerdo al programa que se adjunta, ¿no es cierto? En el octubre del 2013, también en el mismo mes, hay un expediente y hay una declaración del Consejo Superior que repudia enérgicamente la detención de integrantes del movimiento pampeano de derechos humanos. Acá estamos hablando de situaciones que tienen que ver con represión, pero en el periodo democrático. La madrugada, dice, el 16 de septiembre de 2013, un grupo de integrantes del organismo de derechos humanos se encontraba realizando pintadas en las calles de Santa Rosa con motivo del 37 aniversario de la denominada Noche de los Lápices, que nos recuerda ahí, digamos, algo de todo lo que fue nuestras distintas represiones en nuestra historia. Un grupo de estudiantes secundarios que reclamaban el boleto estudiantil fueron secuestrados, desaparecidos. Bueno, habla de la Noche de los Lápices. El mural que pintaban decía: hoy como ayer nos culpan a los jóvenes. En definitiva, digamos, el Consejo Superior repudia las detenciones que se produjeron. Repudia la detención de los integrantes del Movimiento Pampeano de Derechos Humanos y se solidariza con las víctimas. En octubre del 2014
hay una resolución que, digamos, derechos humanos, dice, hay un expediente que habla de derechos humanos y enfoque de género, y considerando que el Consejo Consultivo del PAIC puso a disposición de las unidades académicas la oferta de cursos presenciales de la Escuela de Derechos Humanos que proponía la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el Consejo Superior declara de interés académico el curso presencial de Derechos Humanos y Enfoque de Género, que es dictado por la docente María Fontenela, a partir del 7 de noviembre del 2014. En el 2015 encuentra una resolución que habla de aprobar el seminario de capacitación y posgrado, en el cual, digamos, es un seminario de capacitación y posgrado para aquellos que tienen título de grado, y un curso extracurricular para los estudiantes, que el curso tiene como motivación o como, digamos, como enfoque, dice, ¿por qué necesitamos una educación en derechos humanos en la vida universitaria? Y el objetivo es profundizar el abordaje de los derechos humanos en la gestión de la educación superior, y dictado por Magíster Matías Penos. En junio del 2015 se crea una comisión de accesibilidad de derechos humanos de la ULPAN, si bien la misma tiene un enfoque con todo lo que tiene que ver con accesibilidad por discapacidad, tiene también en su contenido el tema de derechos humanos. En marzo del 2016 hay una resolución del Consejo Superior que dispone una serie de actividades rememorativas de los 40 años del golpe de Estado de la Argentina, aprueba la realización de esas actividades y tiene distintos anexos referidos a lo que serían los objetivos de esas actividades. Uno es la edición de un libro sobre los 40 años del golpe de Estado, otro es la producción audiovisual sobre los 40 años del golpe. Después hay 2 capítulos referidos a actividades específicas que realiza el PAID, es decir, el Programa de Derechos Humanos, entre los cuales está producir un repositorio, que parte del repositorio o aspectos iniciales son los que bosquejé cuando hablaba de la cantidad de detenidos, etcétera, que digamos, en lo que sería la parte de la universidad, uno de los aspectos que se ven, digamos, como trabajo del repositorio, es un resumen donde podemos encontrar que hay, al momento que se hace, que había 48 víctimas, digamos, de la universidad, miembros de la universidad, sea estudiantes, graduados, etcétera, víctimas de la represión, y otros 39 que en ese momento estaban en etapa de investigación. Es decir, que hablamos de una cantidad de reprimidos. Aquí sí hablamos de la universidad, de 70, 80 víctimas de la represión del golpe de Estado del 24 de marzo del 76 en la universidad. Y también disponen esas actividades que resuelve el Superior en marzo del 2016, que se construya, digamos, el repositorio, que uno de los aspectos es la identificación de esas 87 víctimas, pero que continuó luego trabajándose con lo que serían los testimonios de cada una. En octubre del 2016 hay una resolución que, basada en un expediente que habla de política institucional contra todo tipo de violencia. Hay establecer que la ULPAN tiene una política institucional contra todo tipo de violencia, de acuerdo al anexo de la presente resolución, que habla aquí, digamos, ya no de la violencia represiva, sino de la violencia que continúa, digamos. En octubre del 2016 hay una resolución declarando el repudio al accionar de la PSA. Dice que el pasado 23 de septiembre del 2016, unidades del programa de transporte de la universidad fue interceptada frente al aeropuerto de Santa Rosa por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, mientras regresaba desde el campo de enseñanza. Personal de dicha fuerza de seguridad ingresó a la unidad de transporte al solo efecto de requerir documentación identificatoria a los estudiantes, sin dar cuenta alguna del tipo de operativo que se estaba llevando adelante. Es decir, esto de alguna manera es como que en plena democracia, por allí tenemos o tuvimos actividades típicas de lo que era el accionar represivo. Y recién hacían alusión a algo muy reciente sucedido en Jujuy, que es noticia de hoy, que es la intromisión de fuerzas de seguridad provinciales dentro de la universidad sin que haya una orden judicial y sin que haya una solicitud de las autoridades judiciales, lo cual viola la autonomía universitaria que está reconocida en nuestra Constitución Nacional
reflejada en nuestra, no solamente en la legislación, sino en la Constitución Nacional reformada en el 94, que habla de la autonomía universitaria amplia y reconocida en fallos judiciales, que esa autonomía lleva a, digamos, un grado de amplitud importante, como digamos, de alguna manera, yo lo interpreto como un agregado a lo que es la subdivisión de poderes republicana y federal. Es decir, que tenemos la subdivisión de poderes republicana en 3 poderes, la subdivisión que tiene que ver con el federalismo de la autonomía de cada una de las provincias, y a eso deberíamos agregarle mentalmente la autonomía del sistema universitario, que comprende tanto el sistema público como el privado, que supera las 100 instituciones universitarias, que tienen a su vez establecimientos físicos en todo el país. No hay, digamos, provincia que no tenga universidad pública, que son más de 50, creo que ya superamos las 60. En marzo del 2017... Sergio, ¿puedo hacerte una breve intervención? ¿Sí? Sí, sí. Yo, porque si no después se nos va a cortar el tiempo. Bueno, cortamos. No, si querés redondear y cerrar lo que nos quieras comentar. Digamos, en marzo del 2017 tenemos un mural que se hace en la universidad, que se autoriza, que es referido a Madre de Plaza de Mayo. Luego hay una convocatoria en mayo del 17, una convocatoria de estudiantes para que trabajen como pasantes en el trabajo del repositorio. En mayo del 17 también está la derogación de una resolución, es decir, el Consejo Superior había dispuesto a entregar profesor honorario Hayton de Nolasco en el 2014. Hayton de Nolasco nunca viene a retirarla y luego se pronuncia, o sea, es uno de los jueces de la Corte Suprema que firma el fallo de mayoría que aprueba la aplicación del cómputo de pena conocida como 2 por 1, y ese motivo que no venga a retirarlo más, ese agregado, siendo que eso, digamos, se contrapone con el objetivo de la ULPAN, lleva a que el Consejo Superior derogue la resolución de otorgamiento, es decir, que no llega, digamos, deja de ser declarada profesor honorario. Bueno, no, en realidad, digamos, hizo muy largo, perdón. El último, digamos, es la actividad que hay en la universidad, donde lleva adelante los juicios. Se lleva la audiencia del tercer juicio, se lleva en el aula magna, y hay una decisión del Consejo Superior donde se reconoce esa situación, que no es resolución del Consejo Superior, sino que se acata, digamos, se coloca una placa en función de lo que decide el tribunal. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen por la demora, no pretendía. Bueno, Alberto, llegó tu turno. Bueno, en nombre de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, queremos agradecer la convocatoria a integrar esta mesa. Para nosotros es muy emotivo estar acá, no solo por el cariño que nos vincula con los restantes miembros de la mesa, sino por sobre todas las cosas, por la temática, por la fecha que nos toca rememorar hoy y por la temática de los derechos humanos, con la cual nosotros como institución tenemos un compromiso sostenido en el tiempo, inquebrantable, y parte de la expresión de ese compromiso está el hecho de que nuestro presidente Alfredo Carrajal está acá presente en este acto. Les cuento muy brevemente, la editorial Voces ya tiene 15 años de existencia. Se estableció como un sistema cooperativo de edición de obras literarias y musicales que cumple 2 objetivos al mismo tiempo. Por un lado, permitir el acceso a la publicación y a la difusión de la obra de nuestros creadores, y también, que no es menos importante, garantizar el acceso de la población a estas obras a través de un sistema que permite un costo realmente bajo. La mayoría de las personas que acceden a nuestras obras son suscriptores. La suscripción es un método muy sencillo, se hace a través simplemente de un cargo en la boleta de la luz. Así que si alguno de ustedes todavía no está adherido, los exhortamos. Si eso parece un chivo, es porque fue un chivo. Cuando Patti Redondo nos presenta esta obra para ser publicada, nosotros sabíamos que cualquier libro que Patti nos presentara iba a ser publicado por los antecedentes de ella como escritora y porque la calidad estaba garantizada. Pero resulta ser que este libro viene como anillo al dedo con este compromiso del que vengo hablando por la temática de los derechos humanos, y estamos muy satisfechos y muy orgullosos con este libro
porque además de que reúne todas las pautas de la editorial, una autora local, una obra de calidad relevante desde el punto de vista social y político, y además es una obra que ha tenido un recorrido sorprendente en este momento. De eso se trata la gestión de Juan Pablo, a quien tengo acá a mi lado. Desde ya te agradezco, Juan Pablo, porque la Subsecretaría de Derechos Humanos ha comprado ejemplares que van a ir a parar a las bibliotecas populares, lo cual para nosotros es siempre un objetivo, que nuestra obra esté en las bibliotecas populares, que sea accesible para todos. Hemos tenido otras obras publicadas con relación al tema de los derechos humanos. Se ha mencionado acá el informe 14, la obra de Pinky Pumilla y Norberto Aschini, una obra que también está agotada. Con lo que les quiero decir, evidentemente estas cuestiones, existe una demanda, existe un interés en la sociedad, aunque a veces nos parezca que la militancia de los derechos humanos corre contra la corriente, a veces, sobre todo si se tienen en cuenta algunos discursos que se escuchan en el debate político o nacional y provincial incluso. Pero bueno, déjenme terminar reafirmando acá que seguramente esta tampoco va a ser la última obra que vamos a publicar sobre esta temática. Tenemos la certeza de que los juicios por delitos de lesa humanidad que se han llevado a cabo en la provincia seguramente proveen de un material que algún escritor talentoso, que los hay y muchos por suerte entre nosotros, va a recoger, y seguramente nosotros, si tenemos la oportunidad, lo estaremos publicando, manifestando una vez más nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, que básicamente es lo que nos constituye como identidad, como pueblo, lo que nos garantiza nuestra libertad y lo que nos garantiza mejorar como sociedad y como individuos. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, escuchar a Patti. Muchas gracias por esta invitación y por la presencia de todos ustedes, de todas ustedes. Lo que quiero decirles es que esta obra tiene mi firma, digamos así, pero es una obra de construcción colectiva, como se podía ver en el video documental que se pasó al inicio, ¿cierto? Y comienza con un trabajo que era un trabajo militante en ese verano en donde teníamos la daga de la impunidad clavada, ¿no? Que se extendió durante tanto tiempo en democracia en Argentina. Y así es como con un grupo de otros compañeros y compañeras comenzamos ese trabajo de investigación, que es una de las fuentes documentales, noticias que salían en el diario La Arena, de gran circulación en ese momento, entre 1975 y 1978. Y allí nosotros veíamos, y esto es parte de lo que se expresa en este libro, ya en el 75, ya cosa que sabíamos, ¿no? Ese golpe de gracia, trabajo de pinzas que se da en noviembre de 1975 en la Universidad Nacional de La Pampa y en el Hospital Lucio Molas por el Servicio Integrado de Salud. Esa detención, aprisionamiento, secuestros, aprisionamientos de estudiantes, de trabajadores de la educación, profesores universitarios, médicos, periodistas, trabajadores que habían tenido que ver con la lucha de resistencia desde el movimiento obrero. Pero lo más significativo es, a partir del 75, las listas de los civiles que ocupaban los cargos como intendentes, los cargos en la Universidad Nacional de La Pampa, todos designados de facto por quienes habían dado el golpe de Estado. Esas listas ponen en evidencia, y es una de las conclusiones del libro, del alto nivel de acompañamiento, pero no acompañamiento con el consenso
de la gente que esperaba que le sacaran los subversivos de la vista, sino ocupando los cargos, usurpando los cargos como civiles, porque nosotros en La Pampa tuvimos militares durante los 2 primeros años en el gobierno, como gobernador, y en las 2 principales ciudades, General Pico y Santa Rosa. Luego la gestión estuvo a cargo de civiles. Estos civiles, eso se analiza en el libro, tenían pertenencia política partidaria clara. Hubo colaboraciones explícitas. La más notoria y sistemática colaboración, sabemos, es del movimiento del federalista pampeano. Y el tema de la continuidad en el largo plazo se pone en evidencia también cómo después en democracia, con el nombre mismo, Partido Colaborador Sistemático, vuelve a tener un número importante de votos, ¿no? Otra de las cosas que es interesante trabajar, decir que es una experiencia colectiva de trabajo y de investigación, porque después la otra fuente, la otra referencia es ese intercambio de voces de compañeros, compañeras que habían sido y son gente muy cercana a mí, con los que me reúne profundo afecto y respeto, como Sergio, Susana Verdasco, que está por allí, Teresa Pusif, Alicia Vidondo, Américo Taborda. Ahí se va entremezclando la experiencia personal, su relato, sus perspectivas. Algunos sufrieron la prisión, otros sufrieron el ostracismo a partir de las políticas de inhabilitación, proscripción, perseguidos desde el punto de vista de ser impedidos de trabajar, que es una buena cantidad de gente también aquí. No solamente fue la prescindibilidad o la inhabilitación, el despido de los trabajos, sino la amenaza de que si no renuncia puede tener consecuencias más graves. Otra cosa que les quiero señalar es que he trabajado me interesa mucho comprender qué es lo que sucede, qué es lo que sucedió. Y por eso esas categorías de genocidio y dictadura, genocidio y terrorismo de Estado que son utilizadas. Las listas solamente no dicen nada, de todas maneras. Si uno solamente lee las listas, tiene las listas de quienes fueron apresados, las listas de quienes fueron secuestrados, las listas de quienes ocuparon los cargos como civiles y fueron colaboradores de la dictadura sabiendo las políticas públicas, porque la dictadura tuvo, sabemos, un doble mecanismo. En los primeros momentos del golpe de Estado no era solamente, no es que no conocíamos, como pueden decir algunos, yo no sabía que había campos de concentración, no sabía de la monstruosidad que se estaba llevando a cabo. Puede ser que no se supiera de la magnitud, pero sí era claro que fueron prohibidos los partidos políticos, las organizaciones sindicales, se declaró ilegal la huelga, se estableció la pena de muerte. Se estableció una censura absoluta, solamente el comunicado número 1 dice que lo único que se va a poder escuchar es lo que diga la Junta Militar y lo que controle ella. Y todo eso se sabía y era claro. En otra parte del libro también se trabajan algunos artículos periodísticos del diario La Arena, que es la fuente central que se toma, y se señala, ustedes pueden leerlos, ese trabajo lo comencé a hacer, hice un nuevo foco en la pandemia, igual que el intercambio con mis compañeros, las voces, como digo yo. Y es una focalización en algunos artículos que ponen en evidencia que también se podía leer en el diario algunos registros de lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, que había secuestrados, que había madres que reclamaban por sus hijos o sus hijas, las aislaban, las llamaban las locas, pero eso también aparece, que había obreros que estaban secuestrados por llevar adelante luchas por la explotación que se estaba llevando adelante, que se aceleró, sabemos mucho, muy bien, durante la dictadura. Y así otros aspectos. También se pone en evidencia cómo lo que unía ese consenso generalizado, que avalaba y que configura esta práctica social de genocidio, era claro que el sujeto subversivo, el colectivo subversivo, denominado subversivo, era el que no tenía que estar.
Había disidencias según las perspectivas políticas respecto de la política económica, pero no disidencias respecto del exterminio, de la eliminación. Entonces, también se trabaja aquí respecto de las identidades políticas, de agrupamientos políticos, para poder tratar de comprender por qué se va a llevar adelante una práctica social de genocidio y se estabiliza con el terrorismo de Estado, por el carácter insurreccional, el carácter subversivo en serio, en el sentido de buscar una sociedad distinta de la que se estaba viviendo, invertir los términos de una sociedad injusta. Entonces, en un documento que se distribuyó en toda la sociedad y en todas las escuelas, en todos los niveles, desde el nivel inicial, primario, secundario, en universidades, que se llama La subversión en el ámbito educativo, conozcamos a nuestro enemigo, fue entregado a todos los directores, todas las directoras, todos los responsables de todo el sistema educativo completo. Se describe el nombre de algunas de esas organizaciones que eran consideradas subversivas: Montoneros, RP, FAR, FAL, OCTO, Organización Comunista por el Obrero. Están las siglas, y ese es el peligro rojo. Y para que pensemos el carácter estratégico que le dio el terrorismo de Estado a la intervención en el área educativa y cultural, lo que tenemos que, les quiero contar esto para ya prácticamente despedirme y invitarlos a que lean el libro y que sigamos pensando y produciendo en relación a esta situación, ¿no? Pero fíjense que ya en el nivel del jardín de infantes, en las instrucciones que se daba a los docentes, es un documento que firma Juan José Catalán, que era el ministro de Educación a nivel nacional en ese momento, 1977, dice que el comunismo internacional, la hidra roja, ¿no?, que tiene muchas cabezas y cuyas cabezas deben ser cortadas, el comunismo internacional, el subversivo, el delincuente terrorista subversivo, busca desde pequeños, en los niños, en las niñas, desarrollarle una autonomía, darle un sentido de crítica, y que eso es lo que tiene que ser controlado, porque ahí es donde penetra el peligro rojo. Entonces, el control, el ataque a una institución educativa con la experiencia democrática que era común y que se desarrolló en 73, 74, 75, que en el caso de esta mesa ha hecho referencia específicamente Graciela, tiene que ver con eso, con una destrucción de determinado tipo de sociabilidad, un ataque a las prácticas, la educación como práctica de la libertad, Paulo Freire, tiene que ver con modificar de raíz la sociedad por un largo plazo. Entonces, nosotros hoy me preguntaban cómo podía yo concentrar, más allá de hablar del libro, referirme específicamente a la situación de Jacinto Arauz. Bueno, creo que es un ejemplo de cómo se combina la práctica social de genocidio y la práctica del terrorismo de Estado. El concepto de terrorismo de Estado ha sido cuestionado a veces, o por lo menos porque esto lo digo tomando como referencia a un investigador que es Daniel Feierstein, que me ha ayudado mucho a comprender el proceso genocida y que está referido en el libro, pero él no acuerda o no acordaba en oportunidades que ha estado con nosotros en el concepto de utilizar la palabra terrorismo. Porque él dice, hubo una persecución por parte del aparato estatal, mucho antes del golpe de Estado, una persecución, dice él, discriminada, porque había una inteligencia precisa respecto de a quienes debían ser atacados, y según el grado de peligrosidad que ellos determinaban, el tipo de sanción era distinta. Sanción sin juicio, desde ya sabemos, secuestro, tortura, prisión, despido de los trabajos. Claro, pero lo que pasa es que no fue solamente eso. Hubo acciones sistemáticas para generar el terror en el seno de la sociedad, para producir la parálisis. Y una de las acciones terroristas que se lleva a cabo en nuestra sociedad, en nuestra Pampa, es la toma por asalto de Jacinto Arauz y el secuestro y tortura de los docentes que eran considerados sí peligrosos por llevar adelante una práctica democrática, comunitaria,
que nos permitiera ser más libres y más justos. Muchas gracias.